Medellín hace 12 años no existía en ninguna librería cristiana, incluida CLC, ningún libro que enseñara las doctrinas de la gracia, ni siquiera un solo libro de literatura reformada. El único que tenía en su poder literatura reformada y la estaba distribuyendo gratuitamente por todas partes era el pastor Eugenio Lain. Pero la literatura reformada ahora, gracias a Dios, está disponible en todas nuestras literaturas, en todas nuestras librerías. Y sin duda alguna, uno de los instrumentos, puedo decirlo, yo creo que todos estamos de acuerdo en ello, uno de los instrumentos más poderosos que Dios utiliza para hacer que muchos más lleguemos a la fe bíblica es la literatura. Así que si queremos trabajar por el avance del Evangelio verdadero, también debemos poner mucho cuidado al avance de la literatura. Continuamos con nuestro estudio en las doctrinas de la gracia y comenzábamos preguntándonos qué son las doctrinas de la gracia. Y ahora, al responder esta pregunta, tenemos muchas cosas más que decir. Las doctrinas de la gracia son 5 doctrinas claves que cuando las estudiamos juntas aprendemos muchísimo más acerca de Dios. Y creo que todos pudimos ver en la presentación anterior el amor de Dios. No solamente la gracia de Dios, que es un producto de su amor y su soberanía, sino especialmente la naturaleza del amor de Dios, como nos fue presentada en la sesión anterior. Así que las doctrinas de la gracia son una fuente de riqueza inagotable en el conocimiento de nuestro Dios y, como hemos dicho, especialmente en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las doctrinas de la gracia? Otra vez: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, llamamiento eficaz y perseverancia final de los santos. Ya vimos la depravación total, vimos también la elección incondicional. Y cuando vimos la depravación total, vimos que la condición del hombre es tal que solo la gracia de Dios puede salvarlo. Y en la sesión anterior vimos dónde comienza a actuar o cuándo comienza a actuar, si es que eso se puede decir, la gracia de Dios para salvar al pecador, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:9, desde antes de la fundación del mundo, Él nos dio la gracia, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito, plan suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, ¿cómo comienza a actuar ese plan de Dios por gracia para salvar al pobre pecador depravado? Comienza con una elección incondicional que ocurre antes de la fundación del mundo. Y entonces Dios se propone salvar a esos que Él eligió. Y como Él va a salvar a esos que Él eligió, envía a su Hijo Jesucristo a salvarlos. A veces hacemos declaraciones que son muy profundas y hay que repetirlas porque son como complicadas de entender. Esta no es complicada de entender, es demasiado sencilla y hay que entenderla verdaderamente. La voy a repetir. Dios envía a su Hijo Jesús a salvarlos. Amén. A sus escogidos. Amén. Eso es lo que Él hace. Envía a su Hijo a salvarnos, a morir exclusivamente por ellos y a salvarnos eficazmente, no a crear la posibilidad, no a crear un sistema de salvación donde ellos se salven a sí mismos por su libre albedrío o cualquier otra cosa que ellos puedan hacer. Y eso es lo que nos enseña la doctrina de la expiación limitada, que también podría ser llamada doctrina del sacrificio eficaz de Cristo. Son 2 palabras: expiación, que significa o que señala la muerte sustitutiva de Cristo, que cancela la deuda penal que el pecador tiene con la justicia de Dios, y limitada porque se circunscribe a un grupo de personas específicos. Como veíamos en la presentación anterior, Dios no amó a la humanidad como un género, sino a personas en particular. Y su amor fue eficaz en lograr la salvación de esas personas y las hizo a través de la muerte del Señor Jesucristo. La palabra de Dios limita la obra de salvación por medio de la expiación a los escogidos del Padre, a sus ovejas,
a su pueblo, a su esposa, a las que el Padre le dio, a muchos y no a todos. Y de eso se trata la doctrina que vamos a ver ahora. Y para exponer la doctrina de la expiación limitada o sacrificio eficaz, de nuevo, hay muchos pasajes en la Escritura, no tantos como la doctrina de la depravación total humana, pero sí hay suficientes para que la doctrina quede clara. No vamos a hacerlo desde el punto de vista temático, mirando los textos y extrayendo de los textos los conceptos, sino que vamos a hacerlo de una forma expositiva. Y vamos a escoger un solo pasaje, que es un pasaje jerárquico en este asunto, un pasaje de muy alto peso en este tema de la expiación limitada. Y obviamente ustedes podrán deducir cuál es ese pasaje. Es Isaías capítulo 53. Vayamos a ese texto, por favor. Isaías capítulo 53. Y vamos a comenzar a leer desde el 52:13 y hasta todo el capítulo 53. Es un texto un poco largo y de nuevo no vamos a poder ir con profundidad en las partes del texto, sino más bien ir rápidamente sobre sus partes, enfocándonos en una parte específicamente. Vamos a sacrificar la profundidad en aras de la comprensión de un punto específico del pasaje, que es la eficacia de la expiación. Isaías capítulo 52, versículo 13 a 53, versículo 12. Y dice así la palabra de Dios: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí tenemos más o menos unos 700 años antes del Señor Jesucristo,
una gran revelación sobre la obra de salvación. Y ella está centrada en un acto principal que se ve en el texto cuando uno lo lee, que es el acto de la expiación. El acto de la expiación. La parte central de la obra de salvación se nos presenta aquí, y esa parte central es la obra de expiación. En nuestro texto nosotros podemos ver 4 cosas con respecto a la expiación. Lo primero que podemos ver es el autor de la expiación. El autor de la expiación está en varios textos, 52:13, 53:2 y 53:7. Lo segundo que vemos, aparte del autor de la expiación, es el misterio de la expiación. Hay algunas personas que no van a poder entender esto, hay algunas personas que no lo van a poder comprender, a otros les asombrará. Hay una parte que estará en misterio para muchos, el misterio de la expiación. En tercer lugar, en el pasaje vemos la esencia de la expiación. El pasaje define qué es expiación y nos muestra 2 características de la expiación, que es limitada y que es eficaz. Entonces, aquí se muestra que la expiación es una muerte sustitutiva, que cancela la deuda penal del pecador. Es decir, se muestra que la esencia de la expiación es sustitutiva. Hay algunas personas que dicen que Cristo no murió como un sustituto, pero aquí se ve claramente que la expiación es algo sustitutivo, que la muerte de Cristo más bien es una expiación y la expiación es algo sustitutivo. Es como un poco redundante decir que la expiación es sustitutiva, pero estoy usando esa redundancia para explicar que el pasaje define bien qué es la expiación. Es algo sustitutivo, es algo limitado y es algo eficaz. Y esa es la esencia de la expiación que está en el pasaje, y en eso es en lo que me quiero concentrar. Y finalmente, un cuarto elemento que vemos en el pasaje es la recompensa. La recompensa por la expiación. Entonces son 4 cosas, voy a repetirlas. Primero, el autor de la expiación. Segundo, el misterio de la expiación. Tercero, la esencia de la expiación, 3 cosas. Y cuarto, la recompensa por la expiación. Antes de concentrarnos en el pasaje, ambientémonos un poquito en el contexto del libro de Isaías. Un libro muy difícil, muy complicado. Seguro lo hemos leído muchas veces y siempre queremos entenderlo mejor. Pero podemos decir a manera de bosquejo general que el libro de Isaías está basado en un ciclo que se repite varias veces, en el cual se muestra en primer lugar que Dios tiene el propósito de tener un pueblo para bendecirlo y manifestarle su amor. Pero ese pueblo está tan depravado, tan caído, que él lo único que hace es rechazar a ese Dios y caer en pecado de idolatría y destruir todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y Dios, en respuesta a ese pecado de idolatría, los somete al castigo, que puede ser, o que anuncia el profeta, que va a ser el cautiverio. Pero dentro de ese cautiverio, una vez ya están castigados, muchos de ellos han muerto, a Dios le place salvar un remanente, y lo salva por pura gracia. Entonces, el propósito de Dios, el pecado de Israel, el castigo de Dios para Israel y el remanente que es salvado. Ese es más o menos el ciclo en el cual se mueve el libro del profeta Isaías. Y entre los capítulos 1 al 39 se presenta en tres fases ese ciclo de distintas maneras. Y en la parte final hay un cuarto segmento del libro de Isaías que es totalmente diferente al resto del libro, entre los capítulos 40 al 66, donde el profeta se concentra en profundizarle a ese remanente cómo es que será su redención. Entonces, entre los capítulos 40 al 66, el profeta se concentra en esa redención del remanente y le explica a ese remanente cómo es que Dios lo va a salvar. Le hace, por ejemplo, el anuncio de su redención. Luego en el 53 le explica, y es lo que leímos, cómo los va a redimir. Luego los invita a venir a las aguas, a tomar gratuitamente, y luego les dice qué les va a pasar si no vienen. Esa es más o menos la dinámica del contexto más cercano de nuestro texto, que es la última parte del libro del profeta Isaías. Habiéndonos ambientado con esto para la exposición, veamos en primer lugar el autor de la expiación. Este primer punto lo puedo pasar muy rápido, no tengo que detenerme en él, porque resulta muy obvio en el pasaje quién es el autor de la expiación. En el versículo 13 se habla de mi siervo. He aquí que mi siervo será prosperado.
Ya en el capítulo 42 de Isaías, Isaías había hablado del siervo de Jehová. Jesús es el siervo de Jehová, es el esclavo de Jehová. Él es el que fue determinado en el Consejo Eterno de Redención para ser el siervo de Jehová en el plan de la salvación. En el capítulo 53, en el verso 2, se le llama renuevo. El renuevo, subirá cuál renuevo. Y todos sabemos que ese renuevo brotó del tronco de Isaí. Y de una manera metafórica, en el verso 7 del 53, se dice que es como el cordero que fue llevado al matadero. No tenemos pues ninguna dificultad en entender quién es el autor de la expiación. ¿Quién es el autor de la expiación? Es el Señor Jesucristo. En segundo lugar, y tampoco me voy a detener mucho aquí, vemos en el pasaje el misterio de la expiación. El misterio de la expiación. Y este misterio consiste en que Cristo, el gran autor de la expiación, estará en un estado de humillación. Él estará desfigurado de tal manera, sin hermosura, sin atractivo, como raíz de tierra seca, despreciable y sin estima, y su obra de expiación no será conocida por la mayoría. La obra de expiación, que la obra más grande que se ha realizado en la historia de la humanidad, permanece oculta para la mayoría. Tiene que haber una obra especial de la gracia de Dios sobre la persona para que la persona acceda al misterio, bueno, acceda a la obra de la expiación, que permanece siendo oculta como un misterio para la mayoría. Esa es la pregunta que parece, esa es la enseñanza que el profeta parece hacer en el verso 1 del capítulo 53. ¿Qué dice el verso 1 en el capítulo 53? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Según lo que dice ahí el profeta, hay unas personas que han creído y están anunciando la obra de la expiación, pero hay otros que no han creído. Es así. Y luego dice, ¿de qué manera los que han creído y por qué los que no han creído no pueden creer? Dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, a menos que el brazo de Jehová se manifieste sobre un hombre natural, la expiación, la obra de salvación, permanecerá oculta a esas personas. Y por eso hablamos del misterio de la expiación. Algo maravilloso, algo fantástico. Ahora no debemos concentrarnos en eso, porque el propósito es mostrarles a ustedes que la expiación es limitada y es eficaz. Y ese es nuestro tercer punto, el punto más importante del pasaje, el punto número 3, que este pasaje nos muestra la esencia de la expiación. La esencia, ¿qué es la expiación en sí? Y nos muestra, como decía hace un momento, 3 cosas. Uno, que el acto de la muerte de Cristo en la cruz, que llamamos expiación, es un acto sustitutivo. Aunque lo digo a manera de redundancia, la expiación es sustitutiva. Lo estoy haciendo para tratar de mostrar que el pasaje nos da una definición clara de qué fue la obra de Cristo. Una obra sustitutiva. Entonces, lo primero que vemos acerca de la esencia de la expiación es que ella es sustitutiva. Lo segundo que vemos es que ella es limitada. Y lo tercero que vemos es que ella es eficaz. Comencemos viendo por qué podemos decir con claridad que el texto muestra que el acto de Cristo es una muerte sustitutiva, porque el texto dice claramente que Él no está pagando por lo suyo, sino por lo de otros. Él no está pagando por lo suyo, sino por lo de otros. Miren el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Tenía él algo por qué pagar? No, el versículo 11 dice que él es mi siervo justo. Mi siervo justo. Entonces, la expiación en esencia es algo sustitutivo. El verso 10 dice, Cristo puso su vida en expiación por el pecado. Dice, con todo eso, siendo justo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación, sustitución por el pecado. Ahí vemos claramente que el acto de la muerte de Cristo es un acto sustitutivo. La expiación es algo que es una sustitución. Y esa sustitución tiene unos resultados con relación a la justicia de Dios. ¿Qué produce la muerte de Cristo? La muerte de Cristo produce, en primer lugar, que Dios está satisfecho. El verso 11 dice, verá, esto es Jehová, viene diciéndose en el verso 10,
la voluntad de Jehová será prosperada en su mano prosperada. Este mismo Jehová verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, que la obra que Cristo realizó dejó al Dios Trino como satisfecho, produjo satisfacción. Pueden comenzar a ver cómo la obra de Cristo es una obra perfecta, produce satisfacción, y no solamente produce satisfacción, que podría corresponder un poco con la propiciación, que es la satisfacción de la ira de Dios, se acompaña de la justificación. En el versículo 11 dice: quedará satisfecho, verso 11, parte B, por su conocimiento justificará. Es decir, que la obra de Cristo trae eficazmente la justificación. Oigan bien, lo que la obra es, lo que la obra hace, le trae a sus beneficiarios la justificación. No que ellos se la ganen, no que ellos la hagan. La obra trae la justificación. La obra produce algo ante la justicia del Padre que hace que los que la reciben estén justificados. Entonces es una muerte totalmente sustitutiva, y ahí es donde nosotros podemos definir claramente la expiación y meternos en su esencia. El pasaje nos muestra claramente que la expiación es la muerte sustitutiva de Cristo, que cancela la deuda penal, oigan bien, que algunos pecadores tienen con la justicia de Dios. Y la pregunta, que es la pregunta más importante del pasaje, es: ¿quiénes son esos pecadores? ¿A quiénes sustituye Cristo? ¿Quiénes son aquellos que logran el pleno beneficio de la obra de expiación? Bueno, el texto nos muestra cuál es la identidad de esos hombres a quienes Cristo sustituye. Y ahí es donde decimos que la expiación no solamente es sustitutiva, sino que también es limitada. Vamos a tratar de encontrar quiénes son esos pecadores a quienes Cristo sustituye en el castigo. Versículos 4 al 7 del capítulo 53. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros. Noten cómo se repite la tercera persona del plural. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Afligido él, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. 8 veces se repite la tercera persona del plural. Así que si nosotros logramos descubrir dentro del pasaje quiénes son esos nosotros, habremos respondido a la pregunta: ¿a quiénes sustituyó Cristo en el castigo? Bueno, desde el versículo 1, del capítulo 53, se menciona una relación entre esos nosotros que acabamos de leer y los que han creído. Dice el versículo 1 del 53 otra vez: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esos que están anunciando creyeron. Los nosotros por los cuales murió Cristo, esas personas creen. Son los que creen. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Los mismos del versículo 1 son los nosotros del versículo 4 al versículo 7. Y en el versículo 6 hay otra señal. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es decir, que estas personas tienen conciencia de haber estado descarriadas. Dice: todos nosotros nos descarriamos. Estas personas están hablando en una condición en la cual ya no están descarriadas, pero son conscientes de que estuvieron descarriadas. ¿Y eso a qué se nos parece? Al arrepentimiento. O sea, que estos nosotros son personas que creemos. Estos nosotros son personas que nos arrepentimos. Pero el texto es muy claro al mostrarnos esos nosotros en el versículo 8. Dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo
fue herido. Claro, específico y directo. Los nosotros son mi pueblo. Mi pueblo. Y la pregunta aquí es entonces, ¿cuál pueblo? ¿Será que es el pueblo de Israel? Aprendimos hace un momento, en la lección anterior, que no todos los que descienden de Israel son pueblo de Dios, sino aquellos que Él eligió soberanamente. Entonces, mi pueblo no son los israelitas, mi pueblo no es todo el mundo, mi pueblo son aquellos que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Pero para refrendar de una vez algo de forma más contundente, el profeta, el autor, se preocupa de quitar la idea de universalidad al referirse a esos nosotros. Y de una manera clara y contundente, él señala que esos nosotros que creen, esos nosotros que se arrepienten, esos nosotros que son los elegidos de Dios, no son todos, sino muchos. Versículos 11 y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo, no a todos, sino a muchos, y llevará las iniquidades, no de todos, las iniquidades de ellos. Verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. De nuevo repite, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por quién. No ora por el mundo, ora por los que el Padre le dio. Vemos claramente entonces que la expiación en esencia es una sustitución. La expiación es una sustitución. En segundo lugar, la expiación tiene que ser limitada. El texto enseña que es limitada. Pero le preguntan a uno, pastor, ¿y ese es el único pasaje de la Biblia que enseña eso? No, para nada. Hay muchos otros pasajes que uno en un estudio más amplio, en una clase tal vez, puede utilizar para refrendar esta clara enseñanza de la Escritura. Mateo 1:21, cuando el ángel aparece y dice que Jesús, el nombre del que ha de nacer es Jesús, porque él salvará a ¿quién? A su pueblo. En Mateo 20:28, él vino a dar su vida en rescate por muchos. Mateo 26:28, cuando se instituye la Santa Cena, este es el cáliz de mi sangre que será entregada no por todos, como dice el sacerdote católico romano, sino por muchos. En Juan capítulo 10, versículo 15, él vino a morir por sus ovejas. En Hechos 20:28 habla de la iglesia que él rescató por su sangre. En Romanos 8:32 y 33 dice claramente que él vino a morir por sus escogidos. En Juan 17:9 habla de aquellos que el Padre le dio. En Juan 18:9 también más o menos, y en Efesios 5:25, un texto hermoso que me encanta, es donde habla de que él murió por su esposa, que Cristo tiene una sola esposa y que no tiene muchas esposas, aunque haya sido una ramera. Esa es la esposa del Señor Jesús, y él vino a morir por ella, vino a morir por esa ramera, su esposa, no toda la humanidad. Entonces vemos claramente que la sustitución, la expiación es sustitutiva, pero esa sustitución no es universal, es limitada, está restringida a ciertas personas. Pero en tercer lugar, y esto es lo más importante y lo que más emociona mi alma o estimula mi alma, es que la expiación es eficaz. Lo tercero que muestra el texto es que la expiación es eficaz. Y el pasaje nos dice claramente que esta obra, que este acto de expiación produce, verso 8, una generación incontable. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Es decir, que esa obra de expiación produce unos hijos, tiene un resultado, tiene un fruto. Es algo que no es estéril, algo que de por sí lleva fruto. La expiación es eficaz porque es un sacrificio que produce una cantidad enorme de verdaderos hijos de Dios. Por eso se llama generación, produce hijos, genera, oigan bien. De nuevo, esto no es algo complicado teológicamente. Hay que repetir. La muerte de Cristo genera hijos de Dios. Eso es.
La muerte de Cristo genera hijos de Dios, no produce la posibilidad de que el hombre se haga hijo de Dios. La muerte de Cristo genera hijos de Dios. Es una generación, es un linaje. Verso 10. Otra vez, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, suscitándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y noten cómo repite: verá linaje. Verá linaje. La expiación produce un linaje. No son hijos físicos, son hijos de Dios. El verso 11: verá el fruto. La expiación produce fruto. Toda esa aflicción de su alma verá fruto, producirá fruto. El Padre Jehová, Yahweh, verá el fruto de la aflicción del alma de su hijo. Él no dejará que su hijo sufra en vano. Lo que él sufrió producirá hijos de Dios, y el Padre verá el fruto. Hermano, lo está viendo en este instante en ustedes y en mí. Nosotros somos ese fruto de esa aflicción. Esa aflicción no es algo estéril, produce fruto. Y la manera como el texto refrenda aún más que esta expiación es eficaz es en el cuarto punto. El primer punto es el autor de la expiación. El segundo punto es el misterio de la expiación. El tercer punto es la esencia de la expiación, que es sustitutiva, limitada y eficaz. Pero el cuarto punto se conecta con lo anterior y es la recompensa por la expiación. Y esto es algo maravilloso en el texto. Cuando uno lo lee y descubre esto, es algo apasionante. Y es que la obra de expiación le produce a Jesucristo el hombre la recompensa más grande que jamás pueda recibir un ser humano. Dios lo recompensa por una obra perfecta. Por eso la expiación tiene que ser perfecta, eficaz. La expiación no puede ser mancillada con palabras o con pensamientos, hermanos. La expiación es lo más perfecto de lo perfecto. Por eso Cristo fue recompensado en un grado indecible. Y esto está en el texto. Y para mí la maravilla es que está, oigan bien, al principio del texto y al final del texto. El texto comienza con la recompensa y termina con la recompensa. Mire, verá, 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado y será puesto muy en alto. ¿Por qué lo van a poner en alto? ¿Por qué lo van a exaltar de esa manera? Si su obra fue simplemente crear un sistema que diera la posibilidad al hombre de salvarse él mismo. No habría por qué recompensarlo, porque ese es un sistema de salvación menor, de menor calidad. Pero él fue engrandecido, exaltado, puesto muy en alto. Por eso es que a Jesús el hombre se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y por eso dice el texto que con los fuertes, verso 12 del capítulo 53. Por eso dice: por lo tanto, yo le daré parte con los grandes. Él es el grande de los grandes por lo que hizo. Porque su obra es eficaz, su obra es intachable, invencible. Nadie puede objetar que su obra sea eficaz. Por eso yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, y no hay nadie más fuerte que él. Repartirá despojos. Y hermanos, esto es un lenguaje de victoria. No es otra cosa que un lenguaje de victoria. Cristo triunfó venciendo la muerte, el pecado y el diablo efectivamente en la cruz para que nosotros fuéramos salvos por esa obra que Él hizo en la cruz, no por nada en nosotros. Por eso decimos que la expiación es eficaz. Y por eso decimos que los que creemos en la doctrina de la gracia somos los máximos defensores de la gloria de Cristo. Porque cuando usted no cree que la expiación fue eficaz, oiga bien, cuando usted no cree que la expiación fue eficaz, usted está disminuyendo la gloria de Cristo, una gloria que es indecible, una gloria que el Dios Todopoderoso le dio como recompensa por lo que Él hizo. Por eso nosotros somos los máximos defensores de la obra del Señor Jesucristo
y de su gloria. A él lo recompensan pues por una obra que es perfecta, eficaz, selectiva, ilimitada. No una salvación posible, sino una salvación real. Y hermanos, quienes argumentan que Cristo murió por todos los hombres para darles a todos la misma posibilidad de salvarse a ellos mismos, es decir, que enseñan una expiación potencial y no eficaz, están predicando una obra de menor calidad por la cual Cristo no debería ser realmente recompensado, pues permite que muchos se pierdan o permite que los que logren salvarse compartan la gloria de la salvación con él. Y la enseñanza clara de la Escritura no permite eso. En Juan 6:39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada. ¿Sobre quién recae la responsabilidad de la salvación de esas personas que el Padre le dio? Sobre él. Dice: de todo lo que el Padre me dio, yo, dice el Señor Jesucristo, yo no pierda a ninguno, no los puedo perder. Su obra es absolutamente eficaz. Hermanos, concibiendo a Jesús de esta manera, solo así podemos decir que Él es un poderoso Salvador. Amén. Solo así. Y solo así podemos cantar el himno que dice: un gran Salvador es Jesús en el Señor. Si uno no canta esos himnos con un corazón convencido de la expiación eficaz, uno no puede decir que Cristo es un gran Salvador. Para decir que Cristo es un gran Salvador, hay que creer que la salvación fue eficaz, que su obra incluye la salvación real de las personas. Pastor, y le preguntan a uno, si esta es la clara enseñanza de la Biblia, ¿por qué la mayoría no la enseñan? ¿Por qué la mayoría enseñan que Cristo murió por todo el mundo? Es decir, que realizó una expiación universal. La razón es porque ciertos pasajes de la Biblia parecen enseñar que la expiación no es universal. Vamos a ver uno solo de ellos simplemente. Veamos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Algunos pasajes parecen enseñar que la salvación es universal, como este pasaje. Primera de Juan 2:2. Dice: y Él, hablando de Cristo, es la propiciación, o sea, la satisfacción de la ira de Dios por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, las personas que estudian la Escritura y se encuentran algunos versículos como este, que presentan algo de la obra de expiación de Cristo relacionados con la palabra mundo y con la palabra todos, tienden a asumir que la obra de Cristo fue una expiación universal. Pero nosotros debemos entender que la correcta interpretación de la palabra mundo y la palabra todos, a la luz del resto de la enseñanza de la Escritura, nos deja ver claramente que la palabra mundo y la palabra todos pueden tener un significado restringido, y que el resto de la enseñanza de la Escritura, como el pasaje que acabamos de ver y muchos otros, nos obliga a darle a la palabra todos y a la palabra mundo ese significado restringido, y de esa manera se acaba la dificultad. Pero esto ha sido debate de muchos siglos y continuará siendo debate, porque los hombres no aceptan fácilmente que Cristo es un glorioso Salvador. Ellos quieren un poco de su gloria. Veamos en Primera de Juan, que es el mismo pasaje, el mismo autor, en el capítulo 5, tan solamente un ejemplo en el cual estamos obligados a restringir el significado de la palabra mundo. Primera de Juan 5:19. Tan solo doy este ejemplo porque aquí no nos vamos a alargar en discusiones teológicas, como decía el pastor Sugel. Simplemente voy a dar un ejemplo que sirve como base para la defensa de esta doctrina ante las argumentaciones de los que nos dicen que la expiación es universal, porque en algunos pasajes se menciona la palabra mundo. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces la pregunta que surge ahí cuando leemos este pasaje es: ¿incluso los que dice ahí que somos de Dios estamos bajo el maligno?
No, el versículo anterior claramente lo dice, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aunque el mundo entero, esa expresión mundo entero, parecería abarcar a todo el mundo, a todos y cada uno de los seres humanos, el contexto nos hace ver claramente que no pueden ser todos y cada uno de los seres humanos, porque los que hemos nacido de Dios, el maligno no nos toca. Ven, la palabra mundo en el contexto de estos pasajes puede ser explicado a la luz del resto de la Biblia y la teología en un sentido restringido, y eso evita la dificultad que tienen la mayoría de no aceptar la doctrina de la expiación limitada. A manera de ilustración, ¿cómo podemos entender mejor, a manera de ilustración, la enseñanza teológica que acabamos de observar? La mejor ilustración que he conseguido hasta ahora es resaltar que la expiación es un rescate. La expiación es un rescate, como dice Mateo capítulo 20, versículo 28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La expiación es un rescate, un rescate. Y nosotros aquí en Colombia tenemos una ilustración excelente de lo que es un rescate. Ustedes saben que las guerrillas de nuestro país secuestran a nuestros ciudadanos. Y resulta que nosotros hemos aprendido a reconocer dos clases de rescates a partir de los hechos delictivos de la guerrilla. Conocemos dos clases de rescates. El primer rescate es cuando el ejército penetra una zona y mientras los militares hostigan a los guerrilleros, los que vigilan al secuestrado se descuidan y el guerrillero se vuela y se va por toda la selva y pasa penurias horribles en un río, con las fieras, en hambre, todo, y al final llega por allá a un poblado y lo rescatan. Y cuando sale por la televisión, el guerrillero, el secuestrado dice: el ejército entró y creó una situación en la cual yo me pude escapar y batallé con las fieras, con el hambre, con el sol, días enteros de camino, y aquí estoy, gracias a Dios. Ese hombre recibió un rescate. ¿Pero qué tipo de rescate? Un rescate en el cual el ejército le abrió el camino y él dice: bueno, doy gracias al ejército de que me abrió el camino, pero yo batallé con las fieras, tuve hambre, estuve 20 días sin comer. Entonces al final la gloria del rescate la comparten el ejército que le abrió el camino y él que batalló con las fieras y estuvo todo el tiempo en la selva. Pero en Colombia sucedió otro tipo de rescate que todos conocemos, que es la famosa Operación Jaque. Cuando la Operación Jaque ocurrió, se realizó, ¿qué fue lo que produjo el rescate? El ejército de Colombia, sin que los rescatados pudieran hacer absolutamente nada, al contrario, estaban atados, no podían hacer nada por sí mismos, fueron sacados de su cautiverio y llevados por la acción del ejército colombiano a la perfecta libertad. Y por eso es que cuando los entrevistan no dicen: nosotros batallamos con la fiera, no dicen: ¡que viva el glorioso ejército de Colombia! ¿Por qué? Porque el ejército fue el que los rescató. Y hermanos, aquí hay algo muy profundo y muy misterioso que la gente no entiende. ¿Qué es un rescate? Hermanos, un rescate es un rescate. ¿Sí o no? Un rescate es un rescate. A mí me rescatan, yo no me rescato a mí mismo. Y eso es la expiación. La expiación es un rescate. Por eso es que cuando nosotros creemos en la doctrina de la expiación limitada, vemos a Cristo como nuestro glorioso Salvador, porque Él es el que nos rescató y la gloria es solamente para Él. ¿Qué es lo que hemos aprendido en la exposición de esta doctrina? Que la expiación es la acción principal de la obra de Cristo. Y oigan bien, es posible que nosotros nos equivoquemos en alguna doctrina. De hecho, seguro nos equivocamos en alguna doctrina y vamos a equivocarnos en alguna doctrina de la Biblia. Pero hermanos, dado que la expiación es la acción principal de la obra de Cristo, no debemos equivocarnos
en nuestro conocimiento de la expiación. La expiación es la doctrina más importante de la Biblia y no podemos equivocarnos en ella. En segundo lugar, hemos aprendido que la expiación es sustitutiva, limitada y eficaz, no universal, no potencial, como enseñan nuestros hermanos arminianos. Y hemos aprendido que los pasajes que parecen enseñar una expiación universal y potencial son aclarados al entender que la palabra mundo y la palabra todos tienen un sentido restringido. Y finalmente, que solo creyendo en una expiación limitada y eficaz podemos alabar a Cristo diciendo que nos ha puesto el Señor en la casa de David un poderoso Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Solo así podemos decir que Él nos ha puesto en la casa de David a un poderoso Salvador, que es Cristo el Señor. Ese pasaje, que es Lucas 1:69, cobra un sentido tan maravilloso cuando uno entiende la doctrina de la expiación limitada. Simplemente es decir esto: Cristo es un poderoso Salvador. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Y cuáles son las aplicaciones que vienen como consecuencia? Ya las hemos empezado a degustar desde la exposición de la depravación, de la elección. Lo que comenzamos a hacer cuando entendemos esto es que amamos más a Cristo. Lo amamos, nos admiramos de Él y realmente decimos con el apóstol que nada es digno de ser conocido sino Él. Amén. Nada es digno de ser conocido sino Él. Estas doctrinas abren en tu corazón un apetito por la persona y la obra de Cristo y te llevan a despreciarte a ti mismo, a despreciar el mundo, a despreciarlo todo, y te preparan para ser un hombre de alabanza y adoración. Amén. La segunda aplicación práctica es en el evangelismo. Dado que Cristo murió por estas personas y la salvación es eficaz, nosotros podemos ir a evangelizar con esperanza, porque ellos serán salvados. Amén. Ellos serán salvados. No importa quién de nosotros vaya, no importa si a veces usemos un método de evangelismo defectuoso, ellos serán salvados. Porque Cristo murió para salvarlos y Él es un poderoso Salvador que los salvó eficazmente. Y finalmente, debemos meditar mucho más en la doctrina bíblica de la expiación y mirar su alcance. Aquí no es del caso, pero debemos llevar la expiación no solamente a nuestra perfecta salvación, sino a la perfecta salvación del mundo creado. El mundo entero fue reconciliado con Dios y será recreado y perfecto gracias a la obra de la expiación. Así que no nos limitemos a mirar la perfección, poder y gloria de la expiación de Cristo a la reconciliación del hombre con Dios, sino de toda la creación. Toda la creación será reconciliada con Dios y hecha perfectamente nueva gracias a la obra de la expiación, que en ese sentido es totalmente eficaz. Cielo nuevo y tierra nueva vendrán, que no tendrán ninguna imperfección jamás. Hermanos, gracias a la obra de Cristo, cielo nuevo y tierra nueva vendrán por todos los siglos de los siglos. Cielo nuevo y tierra nueva que no tendrán ninguna imperfección jamás. Y todo eso fluye de la obra de Cristo. Todo eso fluye de allí. La expiación limitada es grande, hermanos. La palabra limitada pareciera limitarla, pero no, ella es grande y es poderosa. Y nosotros debemos entender eso y disfrutarlo para nuestro bien y el bien de nuestra iglesia. Amén. Terminemos en oración. Señor, gracias por esta obra perfecta del Señor Jesucristo, la obra de expiación. Por ella estamos hoy aquí nosotros, leyendo tu palabra y entendiendo un poco más de ella, y suplicándote, oh Padre, que abras nuestros ojos para entenderla aún con mayor profundidad. Mucho más, Señor, mucho más, porque queremos conocer a Cristo, queremos ver a Cristo, queremos amarle mucho más, servirle mucho más, y debemos concentrarnos en ver esta obra perfecta que Él ha realizado, conocerla con más profundidad, creer la verdad acerca de ella, no equivocarnos en ella, saber que ella es realmente sustitutiva, es limitada y es eficaz, y sobre todo que es eficaz
no se predica mucho, no se enseña mucho aún entre nosotros los reformados sobre la eficacia de la expiación. Yo te pido que nos ayudes a entenderla, a disfrutarla y a comunicarla muchísimo más para gloria del nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, el bien de nuestras almas y el bien de tu santa iglesia. Y todo esto te lo pedimos en su nombre santo. Amén. Amén. Esto para que nadie quise. Gracias.